No, yo no lo veo. Primero, buenas tardes a todos. Agradecerle tanto al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, al Centro de Graduados, la agrupación Caldén, que me invitaron a un poco, ya que hemos hecho una experiencia hace en el año 2018 con una charla también relacionada con el arbolado urbano. Yo me voy a presentar, soy Ramiro Vicente, soy ingeniero forestal, egresado de la Universidad de La Plata, y hasta el año pasado y durante 16 años estuve a cargo de distintos cargos y funciones, pero a cargo del arbolado urbano y espacios públicos de la Municipalidad General Pico y la provincia de La Pampa. Paralelamente desarrollé actividad, digamos, particular, privada, con una consultora, y lo sigo haciendo, también relacionado al arbolado urbano, relacionado con el ámbito rural. Un poco desde ahí sale esta charla, no esperen una charla más bien académica porque no lo soy, no soy docente, así que es un poco compartir experiencias y también compartir algunos conceptos, algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes que tenemos que charlar. Decíamos de hacer por ahí más o menos a la mitad de la charla una especie de parate como para que puedan, entiendo que van a ir por chat si quieren ir preguntando, Sheila va a ir juntando esas preguntas y a mitad de la charla paramos para responderlas y seguimos. Yo estimo que es una charla de más o menos una hora y media, así que es más o menos lo que estimamos. Si te parece arrancamos entonces. Buenísimo, sí. Bien. Bueno, sabemos un poco el concepto que planteaba era de que los árboles y el bosque urbano aportan beneficios a las ciudades, por ende también esa presencia de árboles en las ciudades genera riesgos y también hay conflictos asociados a esa presencia. En un contexto de cambio de paradigma hacia ciudades sostenibles y cambio climático entendemos que la gestión y el manejo de esos recursos naturales y hay un nuevo paradigma, no es nuevo porque lo hayamos descubierto hace unos meses, sino que ya tiene varios años, pero de algún modo es novedoso. Es el de ciudades sostenibles, ¿no es cierto? ¿Qué son las ciudades sostenibles? Una presentación en la definición. Son aquellas localidades que cuentan con un entorno adecuado para el desarrollo de todas las personas que la habitan, que transitan, y que hacen un uso racional de los recursos sin comprometerlo de las generaciones futuras. Un poco es trasladar, digamos, el concepto de sostenibilidad a una ciudad, ¿no es cierto? Según Naciones Unidas, la mitad de los seres humanos vivimos en ciudades, ¿no? Para 2030 vamos a llegar a un 60% de la población mundial viviendo en ciudades, y si bien solo representan el 3% del planeta, consumen entre 60 y el 80% de la energía y generan el 75% de las emisiones de carbono. Si eso lo trasladamos a nuestro país, nos vamos a encontrar con que el 72% de la población vive en el 20% del territorio y que aproximadamente el 90% de los habitantes de Argentina viven en algún tipo de conglomerado urbano, ya sea un pueblo, una pequeña población, una ciudad o una urbe, ¿no? No tengo exactos los valores, pero estoy seguro que si sumamos los valores de todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Gran Rosario, Córdoba y Gran Córdoba y 3 o 4 ciudades más, debe estar el 50% de la población en más de 18 grandes ciudades. Eso hace que, digamos, si decimos que tienen que ser sostenibles, el ambiente tiene que acompañar, ¿no es cierto?, la evolución o el desarrollo de las actividades humanas en esta ciudad, ¿no es cierto? Un poco la silvicultura viene a ayudar en esa parte, ¿no es cierto? También tenemos que tener en cuenta que el cambio climático tiene sus efectos sobre las ciudades, ¿no es cierto? Vemos actualmente situaciones relacionadas con esto, ¿no? Y un poco el arbolado urbano tendría, junto con el buen manejo de su gestión, a colaborar en la resiliencia de esas ciudades que se empiezan a ver afectadas por el cambio climático, ¿no? Es muy normal ver hoy concentración de lluvias más intensas, es decir, aunque
son la misma cantidad de milímetros, están concentradas en menor cantidad de tiempo. Las sequías pasa lo mismo, eso provoca inundaciones. Bueno, entonces el arbolado urbano es una herramienta más, digamos, en mejorar la resiliencia de esa ciudad. Bien, ¿y qué es la silvicultura urbana? En realidad la silvicultura urbana es un término que aparece relativamente hace poco, digamos que en la década del 60, un poco los que lo empiezan a desarrollar son norteamericanos, ¿cierto? Un poco nace ahí. Y arranca porque originalmente las ciudades, los gestores de las ciudades eran los arquitectos, los urbanistas, los paisajistas, los horticultores. Pero no había un manejo, digamos, una ordenación, un manejo forestal de esas masas forestales que existen en la ciudad, ¿no? El Servicio Forestal de los Estados Unidos, de hecho, tiene un área específica de arbolado urbano, de silvicultura urbana. Una definición que encontré, vamos a encontrar varias, pero no encontré yo, es una rama especializada de la silvicultura. Su finalidad es el cultivo y la ordenación de árboles con miras a aprovechar la contribución actual y potencial que estos pueden aportar al bienestar de la población urbana, tanto desde el punto de vista fisiológico como sociológico y económico. En un sentido más amplio, el concepto de silvicultura se refiere a un sistema múltiple de ordenación que incluye las cuencas geográficas, los hábitats de las especies animales, oportunidades de esparcimiento al aire libre, diseño del paisaje, recuperación de desechos, mantenimiento de árboles en general, y el aprovechamiento de los productos forestales madereros y no madereros. Es decir, un compendio de actividades que no solamente es la plantación y la poda, sino la gestión de esas masas forestales, ¿cierto? Y de esas áreas forestales, ¿no? La diferencia con la silvicultura tradicional es que acá está dentro de una ciudad, entonces hay un montón de actividades que nada tienen que ver con un bosque, ¿no? Pero de algún modo es, si uno lo pudiera, yo le digo que a veces podemos decir la silvicultura de proximidad. Vieron que hoy a la despensa le llaman negocio de proximidad. Es decir, supermercado, y la despensa es supermercado y negocio de proximidad. Bueno, podemos decir que esto es una silvicultura de proximidad. En esta disciplina también se van a funcionar otras ciencias como la arboricultura y la horticultura, que son ciencias más específicas, es decir, la arboricultura nos va a decir cómo podar, cuándo podar, cuánto podar. Con la horticultura vamos a ver métodos de cultivo, de plantación, y la silvicultura engloba esas disciplinas, ¿no? O esas ciencias. Sí es necesario tener un enfoque multidisciplinario, ¿cierto? No es algo exclusivamente de los forestales, de los agrónomos, de los ingenieros en recursos naturales, sino que hay un abanico importante, un espectro importante de profesiones que trabajan, ¿no? Hablar de los urbanistas, de los arquitectos, paisajistas, gente que también, me parezca, vamos a ver que toca también esa parte. Y yo creo que es importante resaltar una cosa, a veces nosotros desde nuestra formación profesional nos enfocamos directamente en quienes somos forestales, o los agrónomos en los cultivos, ¿no? En el manejo forestal tradicional. Y a veces esto lo dejamos de lado o no nos parece importante, y tal vez no nos parece importante porque no era importante, no se le daba la importancia que tiene. Hoy en día en las ciudades, la mayoría de las ciudades tienen áreas específicas relacionadas con el urbano y con el manejo, con profesionales que conocen del tema y que se han capacitado. Esa es la idea, yo creo que es nada. Y un poco la charla apunta a eso, que también quienes van a ser profesionales entiendan que es una rama también dentro de la agronomía, bueno, ¿a qué le denominamos arbolado urbano? Son todas aquellas composiciones forestales existentes en los pueblos, sean árboles de vereda, que están en una plaza, en un paseo, en el ámbito privado, en una propiedad privada, en un parque privado, y también aquellos que se llaman bosques urbanos, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos una gran diversidad de situaciones. En la pampa húmeda, que es donde
donde yo estoy, no tenemos bosques naturales cerca, o bosques nativos, tampoco son de gran cantidad los bosques implantados, entonces los bosques urbanos son, vamos a ver algunos ejemplos pequeños. En la ciudad de La Plata hay cerca de la ciudad de La Plata, el Parque Pedregola, que es una masa forestal más que importante a nivel del conurbano, podríamos decir, ¿no? En cuanto a cómo impacta. Y después hay otras situaciones en el país donde el bosque está ahí, y hablar en la zona de Bariloche, Esquel, la Patagonia, tiene variados ejemplos, donde el bosque cae pegado a la ciudad, en parte también ocurre en divisiones, tal, ¿no? Obviamente eso hace que cada bosque de esos tenga su particularidad. ¿Cuál es nuestro objetivo como profesionales de manejo del arbolado, o como silvicultores urbanos? Bueno, lograr un arbolado frondoso, sano, y que genere la menor cantidad de conflictos posibles. Y que a su vez se materialicen en el ambiente urbano los beneficios que el arbolado genera. Por eso, esta es una clave importante de todo esto. Nosotros no ponemos arbitrariamente árboles en la ciudad porque nos parece que hay que poner árboles. Hay motivos por el cual, desde cientos de años, cuando los seres humanos empezaron a juntar en poblaciones, empezaron a poner, ¿no? Y es porque hay beneficios. Hoy los tenemos más estudiados, sabemos un poco más de eso, pero no tiene mucho de eso. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del arbolado? Hay un montón, hay algunos más importantes que otros. En esa imagen vemos varios, y vamos a ir describiendo un poquito algunos de ellos. Por ejemplo, la reducción de uso de energía eléctrica. La sombra reduce el calor absorbido y acumulado en los edificios y en las superficies asfaltadas. Recordemos que en las ciudades se genera lo que se denomina la isla de calor, ¿no? Es decir, toda esa masa de hormigón y de coco verde y de asfalto genera, digamos, un efecto de aumento de la temperatura, una especie de efecto invernadero en la ciudad. Bueno, el arbolado viene un poco a resolver esa situación, a ayudar a disminuir esos valores de temperatura. En parte por la sombra, por su evapotranspiración, y también reducir la velocidad del viento evita que ingresen corrientes de aire caliente en las viviendas. Eso, como medida, pueden buscar bibliografía, van a encontrar un montón de trabajos científicos donde se ha calculado en cuánto es el ahorro. Yo le pongo un valor ahí de un trabajo que he visto, pero van a encontrar estudios hechos de cuánto se reduce monetariamente digamos, el ahorro en energía por situaciones donde hay más arbolados que en otras. La reducción de dióxido de carbono es otra, obviamente. Todas las actividades humanas generan dióxido de carbono, ¿no es cierto? Porque quemamos combustibles fósiles, no sé, la ganadería. Los árboles son, como todos saben, secuestrantes de dióxido de carbono por su proceso de fotosíntesis, y de algún modo es un almacén de dióxido de carbono, ¿no? Que sigue siéndolo aunque el árbol no esté, en muchos casos, porque se convierte en un piso, se convierte en un mueble y sigue siendo un almacén de carbono de algún modo. En otros casos vuela a la atmósfera como se utiliza como combustible, ¿no? Pero bueno, eso era otro ejemplo más de beneficio del árbol. Acá hay un pequeño ejemplo de la ciudad de Paraná. Fíjense la diferencia, son dos plazas, una en el centro de la ciudad y una alejada de la ciudad. Y fíjense las diferencias de temperatura, ¿no? A la sombra de los árboles, en las dos plazas la temperatura es similar, pero cuando tomamos la temperatura sobre la superficie del césped, en ambas plazas hay una importante diferencia, hay casi 10 grados, y supera los 10 grados cuando medimos en la superficie, en un solado no vegetal, ¿no? Eso de algún modo está manifestando un poco esto que decíamos. Bien, mejora la calidad de aire, absorbe algunos de los gases contaminantes, interceptan partículas pequeñas, polvo, cenizas, polen.
también es un elemento que reduce la escorrentía de agua. Recordemos que los árboles, cuando la lluvia cae, no es lo mismo ese impacto de la gota en una superficie, en un suelo desnudo, que en un árbol que reduce o amortigua esa energía, porque primero pegan sus hojas en el tronco. Ese agua aparte va a caer directamente al suelo, pero ya con energía, y otra parte va a recorrer ramas, ramitas y el tronco, y recién ahí va a llegar al suelo. Por otro lado, también mejora la infiltración en el suelo, ¿sí? Por el desarrollo del sistema radicular que impide la compactación. Eso ya es una mejora en cuanto, y hay ejemplos, ¿no? Todos recordamos aquel caso en Salta yo no sé, no fue en Tartagal, me parece que se llevó puesto una lluvia importante y una crecida en río, y todo lo, digamos, se relacionaba con esto, ¿no? Con la deforestación de una determinada región, que era necesario ese bosque, ¿no? Cuando hay laderas es más que importante, no está casualmente el bosque ahí. Entonces, bueno, es otro de los beneficios. Otros beneficios que están más relacionados con lo social, lo económico y lo estético, bien, embellecen zonas, viviendas, de barrios, de ciudades. Acá tenemos un millón de ejemplos, vamos a encontrar a todos aquellos árboles que tienen, o por su floración, o por su fructificación, ¿no? Generan atracción de clientes en calles comerciales, en lugares donde hay sombra, en verano. Esto hay estudios hechos, no es que lo estoy diciendo por mí. La recorrida de alguien en una peatonal comercial donde hay sombra es más agradable, atrae más gente que si no lo hubiera y estuviera más raso. Bueno, la apreciación del valor de propiedades también, es habitual, no es lo mismo comprar un lote pelado que tener una buena forestación, o que ya tenga su forestación, o hay una plaza cerca, digamos, eso le da valor a la propiedad. Hay beneficios sociales y psicológicos también. Hay varios estudios respecto a esto en cuanto a al mejoramiento o del estado psicológico relacionado con el arte, ¿no? Otros beneficios a la salud humana, por ejemplo, bueno, la disminución de estar en contacto con el sol, enfermedades de la piel. La reducción de ruido, eso también es importante en lugares donde hay alto tránsito. Y también termina siendo un hábitat para la avifauna y otros animales que a veces en las ciudades los tenemos alejados, ¿no? Entonces, otra importancia de esto es que atrae aves, en algunos casos hasta tiene que ver, tiene su importancia en cuanto al control de plagas. Recordemos que hay muchas aves o animales que se alimentan de algunos insectos y otros animales que para nosotros en la ciudad son plagas, ¿no? Bien, un poco ahí resumido los beneficios del arbolado y por qué debemos tener árboles en las ciudades. Yo ahora les voy a contar algunas experiencias locales de bosques urbanos, referidas casi exclusivamente a la situación que en mi experiencia de manejo de arbolado urbano me tocó vivir. Y yo rescato ahí dos puntos. Por un lado, lo que yo le llamo rescatar y revalorizar masas forestales preexistentes. Y por otro lado, refuncionalizar espacios públicos que ya existían. ¿Por qué? Nosotros sabemos que las ciudades normalmente crecen, obviamente, pero crecen de una manera, o la mayoría de los casos, con muy poca planificación. Un caso es la ciudad de La Plata, que en sus inicios fue una ciudad planificada, con ese concepto de Benoit de ciudad higienista, un poco inspirado en lo que había sido París, o el desarrollo de París. Pero esa ciudad de La Plata quedó chica y hoy tiene un crecimiento que está por fuera del ejido tradicional de la ciudad de La Plata, que creció mucho más anárquicamente. Entonces ahora es más difícil llevar servicios, es más difícil diagramar una red de transporte público, y a veces nos pasa lo mismo con los forestales, ¿no? Es difícil a veces llegar, yo cuento casos particulares. Acá es muy normal que haya desarrollo de viviendas sociales, barrios de muchas viviendas, de 400, 500 casas,
y no hay ningún tipo de planificación de espacios verdes ni deforestación. Entonces queda librado al azar de que el vecino coloque o no coloque plantas y coloque las que tenga ganas, que a veces no son las adecuadas para un arbolado de vereda, por ejemplo. Entonces a veces en ese crecimiento nosotros nos encontramos con viejas chacras, que son los campos que se le vendieron no sé, al Estado provincial o al Estado municipal para que haga el loteo o haga la vivienda. Esas chacras normalmente tienen un arbolado preexistente, una masa forestal preexistente. Está bueno reaprovecharlas, es decir, diseñar o diagramar esa urbanización a partir de esa forestación existente. Después habrá que ampliarla, desarrollarla de otra manera, pero está bueno empezar, no empezar de cero, sino empezar con un valor agregado. Eso es un poco rescatar y revalorizar. Y funcionalizar espacios públicos también. Hay lugares que no dicen nada, que son espacios verdes, que son del Estado, y que muchas veces son necesarios darle otra funcionalidad, ¿no? Ahora vamos a ver algún ejemplo específicamente de la ciudad de General Pico, que es lo que a mí por ahí me tocó más desarrollo. Bueno, eso que vemos ahí es una imagen satelital de la ciudad, bastante actualizada, y van a ver ahí seis circulitos, los primeros 5 en color violeta y el último en un color rojizo, que es lo que es Reserva Natural Urbana. Los primeros 5 son sectores, vamos a llamarle así, bosques urbanos, que están persistentes, que no se crearon con esa función, pero que en el crecimiento de la ciudad quedaron dentro de la ciudad, esa masa forestal, y hoy deberíamos darle otra función, ¿no? Vamos al primer caso, que es el hospital de la ciudad. Recuerden, estos son fotos actuales, pero digamos, si uno lo traslada 60, 70 años atrás, obviamente piensen que hoy hay 60.000 habitantes y 60, 70 años atrás estaban entre 15 y 20.000 habitantes. Entonces, no había una demanda de este espacio o de este bosque. Recuerden los beneficios que vimos recién. Entonces, este lugar es un lugar que debería tener un manejo específico como bosque urbano. Son casi 9 hectáreas. Hay un caso, tuvimos un ejemplo de manejo de eso. El hospital tenía que hacer una ampliación edilicia y había un ejemplar no me voy a acordar el nombre, pero es un molle que crece en la ciudad de Córdoba. Ahora no me voy a acordar el nombre exacto, el nombre científico, ya me lo voy a recordar. Bueno, la cuestión es que este árbol, que era bastante particular, volaba o desaparecía en la ampliación edilicia. Gente del hospital donde nos llama, y bueno, nada. Resumiendo un poco la cosa, pudimos lograr de que se modificara esa ampliación edilicia de modo de conservar ese árbol sin, bueno, nada, tuve que realizar alguna poda para acomodar el edificio a esa situación, pero no se extrajo el árbol. ¿Eso por qué? Bueno, porque eso es a esto que vamos, ¿no? A manejar esa masa forestal, a empezar a aplicar esos conceptos de la silvicultura urbana. Un poco era eso. Bueno, otro ejemplo, esto era esa mancha verde que ven en el centro, que son casi 5 hectáreas, era un vivero forestal muy antiguo, principios del siglo XX, que dejó de existir como vivero forestal, hoy quedó a 5 cuadras de la plaza central, y bueno, nada, tiene una gran diversidad de especies, y es privado, pero es una masa forestal que nosotros deberíamos empezar a manejar como bosque urbano, darle un manejo distinto al que tiene hoy, que directamente no se hace. Eso es lo que se llama el barrio militar, es también una superficie de 8 o 9 hectáreas, hay un regimiento de una guarnición militar aquí, y este es un barrio de viviendas para suboficiales, algo así, y también quedó, hace no muchos años atrás era algo que estaba lejos, y hoy quedó abrazado por la ciudad. Entonces, también implica o necesita de otro manejo silvicultural, ¿no? Por último ahí, perdón, que es el número 5 de esos que veíamos, un bosque que está en una zona de vías, por eso esa ampliación. Es un bosque de eucaliptus,
en algún momento se plantó, no sé con qué fin, pero también de 60, 70 años de antigüedad, y que necesita manejo, hay demanda de la población de uso de ese lugar. En reuniones que por ahí a veces, cuando yo era director de espacio público, teníamos con gente de los barrios, con las comisiones barriales y demás, se solicitaba, había una demanda de uso de eso. Y hay que ser muy cuidadoso porque ese bosquecito, por ejemplo, que son casi 3 hectáreas, es todo de eucalipto. Y hay muchísimos árboles en riesgo. Entonces, no es fácil armar un uso para ese tipo de bosque. Es decir, no es que podemos decir, bueno, vamos a poner juegos ahí abajo. Habrá que ver qué áreas se pueden destinar para eso y cuáles no, en función del riesgo del manejo que haya que hacer de ese arbolado. Bueno, y por último, algo bastante actual, eso es un viejo autódromo. Eso que ven ahí son 24 hectáreas. Y había una disyuntiva entre lotearlo, es decir, con terrenos de bajo costo, para que pueda acceder una buena cantidad de gente a comprar, o desarrollar, ya como autódromo no, porque bueno, nada, la pista está en desuso, es un alto costo recuperarla, está muy cerca de la ciudad, entonces ya sería un problema por ruido, y se nos ocurrió a nosotros plantearlo como una especie de parque público. Aprovechar, no sé si ven la flechita, pero todo este sector que yo les marco acá, es una zona bastante baja, tiene un escurrimiento por unos canales que vienen acá y que pasan por aquí atrás, y continúan hacia un bajo que recolecta agua pluvial, es decir, parte de la ciudad escurre, los pluviales, por esos canales. Bueno, ¿cuál fue la idea? Es decir, en eventos de alta que hemos tenido, o hemos empezado a tener en los últimos años, eventos de lluvias muy intensas, generar un escurrimiento hacia ese lugar y que eso sea una especie de microcuenca receptora, como buffer, ¿no es cierto? Que acumule agua en una cota y después de esa cota empieza a escurrir. Eso va a permitir, o generaría, que no se inunden sectores de la ciudad que no se deben inundar, y que sea un espacio público. Hay lugares que lo desarrollan así, que son espacios públicos inundables de algún modo, así, que normalmente no tienen agua, o tienen muy poca agua, y en eventos de mucha lluvia, ese espacio público se ve reducido su uso como espacio público, y es una cuenca de recepción. Ahí hay un ejemplo, no me acuerdo qué ciudad ahora de Estados Unidos, eso que ven ahí es un poco lo que yo les pregunté. ¿No? Ven en el canal ahí donde está esos restos de agua. Cuando hay un evento, una tormenta muy fuerte, se carga, y se carga bastante, es decir, toda esta zona se llena de agua. Es un desafío también para quienes lo desarrollan, encontrar las especies que se acomoden a esa situación, pero bueno, son alternativas válidas que hay que empezar o por lo menos creemos que hay que empezar a trabajar. Bien. Otro ejemplo que les quería dar, en este caso, es la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que está retirada unos 4 o 5 kilómetros de la ciudad. Lo que ven en círculos amarillos son distintas forestaciones que se han ido realizando, básicamente con eucalipto y con pino, con el fin de reaprovechar efluentes que primero tienen un tratamiento en este sector de acá, piletas, es el tratamiento, digamos, de refinamiento de ese efluente. Para cuando llega a estas lagunas es un efluente con muy baja, o con una carga orgánica por debajo de los límites establecidos por la ley. Con eso se riegan estos cultivos, y hoy hay un proyecto de convertir eso en una reserva natural urbana. Ahí está el gráfico, lo que ven en colores es la zonificación de la reserva. Pueden tomar referencia de a qué distancia está de la ciudad. Y fíjense que es un uso que es una alternativa a encontrar algo que no se nos ocurriría, que una planta de tratamiento de efluentes se pueda convertir en una reserva. Pero bueno, es una opción que se plantea. Y a su vez está bastante cerca de otra reserva, que es la que yo creo que les mostré al principio, que era la número 6, ese círculo número 6, que ya es reserva natural, está creada a tal fin. Es un cuenco receptor, como ven eso amarillo, también de efluentes de los
fluviales de la ciudad, un porcentaje de los fluviales de la ciudad llega hasta ahí por un canal, y se creó una reserva natural también, tiene su plan de manejo, y ahí, bueno, en esa imagen ven la zonificación de la reserva, la zonificación de uso. Tiene una zona de uso restringido, exclusivamente de conservación. ¿Por qué se hizo esto? Porque hay una gran cantidad, sobre todo de aves, de aves acuáticas,